Josefina Vázquez Mota es la candidata a gobernadora del Estado de México por el Partido Acción Nacional. Es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana. Ha sido 2 veces diputada federal. De 2000 a 2006 fue secretaria de Desarrollo Social en la administración de Vicente Fox y secretaria de Educación Pública de 2006 a 2009 en el gobierno de Felipe Calderón. Durante su segundo periodo como diputada federal fue coordinadora parlamentaria de su grupo y presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. En 2012 fue candidata a la presidencia de la República. En 2010 fue premiada por su compromiso con la educación de inmigrantes por la Asociación Tepeyac de Nueva York y fue reconocida con el Trofeo a la Mujer Montblanc 2010 como mujer que abre camino por su trayectoria, perseverancia y dedicación en el terreno político y social. Josefina Vázquez Mota, gracias por estar aquí en Línea Directa. Josefina, ya tienes una trayectoria que ya es bastante, dicen algunos, reiterativo estar mencionando, pero finalmente se trata de una mujer fundamentalmente que pues llega a la política y que asciende hasta llegar a la candidatura a la presidencia de la República, después de haber pasado por las Secretarías de Desarrollo Social, Secretaría de Educación Pública, Cámara de Diputados, en un mundo en donde, por supuesto, primero, el tema mujer no es precisamente de lo más fácil, y segundo, te diría yo, el mundo de los reconocimientos, pero también de las traiciones. ¿Cuál es la evaluación después de tantos años de hacer política? La evaluación, Erra, es que me siento y estoy fuerte. Estoy fuerte porque esta trayectoria, que como bien ha señalado, tiene sus propios claroscuros, como son las trayectorias propias de la política, pero también de la vida, me ha enseñado, me ha dado lecciones, pero sobre todo me ha permitido pues caminar y conocer mi país de una manera que yo te diría privilegiada. He caminado México desde la perspectiva social, he acompañado a las familias en momentos tan adversos como los desastres naturales, ahí he estado a su lado, pero también en el diseño de políticas públicas, en donde pues con evaluaciones muy serias he podido identificar el quehacer, el poder de la política, que finalmente tiene que ver con la capacidad de acompañar a transformar la vida de las personas. Y esto es con lo que yo me he quedado. Me ha convertido en una mujer, así me siento, más fuerte, más determinada, y que aprecio también cada día más aquel instante, aquel momento, porque también vas conociendo de las lealtades, de las traiciones. Hoy soy una mujer fuerte, determinada, decidida y muy agradecida con la vida. Bueno, tú estuviste haciendo campaña fundamentalmente en la presidencial. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre la campaña que hiciste en la presidencial y la que pues estás ya culminando aquí en la gubernatura del Estado de México? Son varias las diferencias. La campaña a la presidencia me dejó muchísimas lecciones que he aplicado en esta campaña a la gubernatura del Estado de México y que tengo la certeza, Erra, que voy a ser esta gobernadora que hoy están exigiendo 8 de cada 10 mexiquenses. Una gobernadora, la gobernadora de la alternancia, de esta alternancia para regresar al Estado de México el Estado de Derecho, que es lo que realmente más nos surge, regresarle a este Estado la paz, el orden, la tranquilidad, un Estado, Erra, con el primer lugar en feminicidios, el Estado más peligroso para ser mujer, primer lugar en secuestro, robo, extorsión, donde 1 de cada 2 mexiquenses está viviendo en pobreza y donde tenemos el nada honroso, más bien muy vergonzante, primer lugar en actos de corrupción. 10 millones de actos de corrupción al año en el Estado de México. Así que esta diferencia, Erra, tiene que ver, primero, volver a caminar el Estado de México, como lo he hecho durante muchísimos años. Pero también una campaña como esta me ha permitido escuchar las voces de manera más directa, reconocer muy bien qué le hace falta al oriente, a la zona del oriente del estado, pues Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Texcoco, con lo que necesita el Valle de Toluca, el Valle de México, la zona de los volcanes. Aparte, somos un estado lleno de talento, el más poblado de todo México. La población del Estado de México equivale, si sumamos la población de Israel y de Austria. Y tenemos una colindancia que nos llama a ser una potencia. Digamos, yo a veces pienso que debemos ser como California en los Estados Unidos, el Estado de México. Mira, tenemos colindancia con Querétaro, con Hidalgo, con Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Michoacán y con la Ciudad de México. Y sin embargo, Erra,
7 de cada 10 mexiquenses solo vamos a dormir a nuestra casa porque los empleos no están donde vivimos los mexiquenses. Te aseguro que aquí en este estudio, y vaya, te consta que no he levantado encuesta, hay al menos un mexiquense. Sin duda alguna. Ahora, dime una cosa, el tema de la división en Acción Nacional en la presidencial fue fundamental. Hoy conseguiste finalmente unificar al PAN en el Estado de México. Estamos totalmente unidos y estamos unidos en los liderazgos nacionales. Has visto la actividad del jefe Diego, has visto la presencia del presidente Anaya, de Margarita Zavala, la propia presencia del expresidente Felipe Calderón, los alcaldes y por supuesto esta militancia del Estado de México. Erra, tú recordarás este corredor azul, la presencia de Maquío, este momento del Estado de México. Bueno, yo me he sentido muy bien acompañado e incluso han regresado militantes que por diversas razones se fueron, pero que hoy están aquí. Cuando hablas finalmente de un Estado de México que tú conoces, tú eres básicamente mexiquense por residencia. ¿Cuánto tiempo tienes en el Estado? 35 años viviendo en el Estado de México. Ya vamos a hacer declarar aquí mi edad. Llegué a los 13 años a vivir al Estado de México y tengo 56. Hay un lapso de unos cuantos años que viví en Chihuahua, que es público. Mi primer credencial de elector es del Estado de México. Así que no solamente soy mexiquense, vivo como mexiquense, me asumo como mexiquense con gran orgullo. Y mis 3 hijas, que tú conoces bien, conoces a mi familia, Erra, pues las 3 nacieron en Naucalpan, en el Estado de México. Así que somos una familia 100% mexiquense. Cuando hablas de la posibilidad de una competencia, estás hablando, en el caso del Estado de México, estás hablando de una competencia ahora sí con distintas opciones políticas. Hay prácticamente 4 candidatos, quién sabe cómo se mueve todo esto, pero una competencia bastante agresiva, diría yo. Muy agresiva. Estamos frente a una elección de Estado, Erra, que hemos venido denunciando ya desde semanas atrás. Una elección de Estado burda que hace mucho tiempo no veíamos en el país. Y te quiero decir que en esos 8 de cada 10 que están exigiendo un cambio, hay muchísimos peristas también que dicen, no, ya, esos pocos que se han repartido todo, también los queremos afuera. Hay miedo, hay desesperación en algunas de estas filas. Sin embargo, Erra, ni he sido ni voy a ser parte de esta guerra sucia que ya tiene bastante hartos y cansados a los ciudadanos. Estamos platicando con Josefina Vázquez Mota aquí en Línea Directa. Josefina Vázquez Mota, el tema, por supuesto, de un proyecto de gobierno en el Estado de México tiene que ver con seguridad, todos van al tema de seguridad e inseguridad, pero también de estas diferencias que tú de alguna forma has planteado cuando dices, ahí está el tema del oriente del Estado de México, donde Acción Nacional no tiene mucha presencia, zonas controladas o por PRD o por Morena, la otra parte, el aparato corporativo priista, tienes un corredor azul, pero para ganar el Estado de México se requiere mucho más que eso. Y en eso hemos venido trabajando día con día, Erra. Te quiero decir con gran aliento que se han venido sumando no solamente muchísimos ciudadanos, que esto es el rostro de mi campaña. Mi campaña es una campaña donde la alianza fundamental es con los ciudadanos y así vamos a construir mi gobierno. Se han venido sumando liderazgos de otras fuerzas políticas y hemos estado trabajando. Mi trabajo más importante está siendo al lado de la gente. Estoy escuchando con la misma atención y respeto a los de Huixquilucan, Atizapán, Cuautitlán, Izcalli, que lo estoy haciendo en Toluca, en Metepec, en San José del Rincón, en San Felipe el Progreso, que lo estoy haciendo en esta otra parte sur, donde tienen un gran problema, donde tenemos un gran problema con el crimen organizado, la parte sur de Valle de Bravo, Tejupilco, toda esta zona de la que tanto hemos hablado, Erra, y por supuesto el oriente. Y te quiero decir que hay problemas diversos, pero hay unos que son muy homogéneos. El tema de la inseguridad. 9 de cada 10 mexiquenses han declarado estar viviendo con miedo y lo que más me están exigiendo es pon orden. Como gobernadora queremos orden. Esto es, queremos que se cumpla la ley. Queremos vivir y saber que no tenemos riesgos, que tenemos condiciones de paz y de certeza. La economía, Erra. ¿Quién va a venir a invertir al Estado de México cuando aún el emprendedor, me lo decían en Nezahualcóyotl, juntamos los ahorros de la familia,
abrimos una pequeña farmacia, nos vinieron a extorsionar, nos tuvimos que ir hasta de Nezahualcóyotl. Es decir, ¿y cuál es uno de mis retos y tareas como gobernadora? Justamente traer la inversión al Estado de México. Fíjate cómo gran parte de la inversión se está yendo ya a Querétaro o a Puebla, otros estados, porque no tienen esta certeza legal que necesita cualquier inversionista. Así que te quiero decir, Erra, que lo mejor está por suceder en el Estado de México en materia de orden, de paz, de impartición de justicia. Tenemos templos a la impunidad en el Estado de México y esto se va a acabar y se va a acabar muy pronto con la voluntad de todos los ciudadanos. Cuando hablas del tema de seguridad, el asunto de policía única, mandos únicos, certificación de policías, los gobernadores han sido acusados en términos generales de pues no hacer su chamba en el tema fundamental de seguridad. ¿Estás a favor del tema de un mando único a nivel nacional? Mira, lo que estoy a favor, Erra, después de escuchar muchísimas voces de gente experimentada y a los propios ciudadanos y por supuesto a los propios cuerpos policíacos, a las Fuerzas Armadas que vienen haciendo la tarea que correspondería en muchos casos a los cuerpos policíacos de gobiernos federales, del gobierno estatal o municipal, te quiero decir que por lo menos tengo 3 conclusiones y propuestas. Una, se requiere una coordinación estratégica y permanente entre los diferentes órdenes de gobierno. Aquí nadie puede darse por no aludido. En segundo lugar, depende del municipio. Hay municipios donde por su capacidad económica, por el orden, por la civilidad que han logrado, pueden decir, yo aquí tomo una decisión con mi policía, yo no quiero tener la policía estatal, a mí déjenme mis cuerpos policíacos. Y otros estados, otros municipios, perdón, que requieran la subsidiariedad o la solidaridad de ir a acompañarlos. Entonces yo te diría que más que un esquema rígido y único, más en la complejidad del Estado de México, tenemos que estar abiertos, sí, a la certificación, a la capacitación, a empleos bien pagados y a la aplicación de la ley a quien cometa un delito con placa para defender a los ciudadanos. Pero creo que tenemos que considerar esta diversidad. Ahora, cuando se habla del Estado de México, siempre hay que vincularlo fundamentalmente a estas colindancias, fundamentalmente con la Ciudad de México, por supuesto otros estados que están ahí, y vienen las quejas de que, bueno, pues los mexiquenses vienen a pedir servicios a la Ciudad de México, el Estado de México se queja de que le tiran la basura a la entidad. ¿Cómo generar políticas metropolitanas? Ha sido siempre el tema recurrente, pero que para aquellos que vivimos en esta dualidad Ciudad de México, Estado de México, por decirlo así, pues ha sido siempre una lucha incesante entre ese vacío legal en el que vivimos. Dos estrategias y 2 propuestas muy concretas. Primero, una coordinación estratégica con la Ciudad de México. No podemos ser ajenos a la realidad y a la cantidad de mexiquenses que todos los días vamos y venimos de la Ciudad de México principalmente, sin desestimar las otras colindancias que tenemos. Y entonces de pronto dicen, vamos a tener este tren de Toluca a la Ciudad de México, y la gente de la Ciudad de México dice, oye, ¿y luego y nosotros qué vamos a hacer cuando lleguen todos de Toluca? Y la gente que vivimos en el Estado de México decimos, a ver, y el agua que nada más podemos pasar para Ecatepec, pero se va a la Ciudad de México y no se queda en Ecatepec o no se está quedando en muchas comunidades. Se tiene que hacer una agenda compartida. Y el segundo lugar, Erra, el Estado de México, por increíble que parezca, y con datos duros del INEGI, estamos en los últimos lugares en servicios públicos, últimos lugares en recolección de basura, últimos lugares en parques, últimos lugares en caminos y carreteras. Fíjate lo que te estoy diciendo. Hay obras que se han destacado, pero cuando vas tú en estos 125 municipios, hay caminos que están ya totalmente destrozados. Entonces hay que invertir a los servicios locales, es decir, a lo que nos toca en el Estado de México, y hay que hacer una coordinación de concurrencia y corresponsabilidad con la Ciudad de México. Ahora, cuando hablas de esta vinculación, esto tiene que ver con el orden cierto político, de partidos políticos, pero también con la capacidad finalmente de interlocución con las distintas áreas. ¿Hasta dónde los gobernadores o tú como posible gobernadora están en la capacidad de generar esta interlocución? Porque lo que hemos visto son gobernadores pues solitos que creen que pueden hacerlo todo sin el apoyo de nadie, ¿no? Erra, a lo largo de mi trayectoria política
tú y muchos la conocen, he demostrado esta capacidad de interlocución y de construcción de acuerdo. He sido una política que incluso en momentos adversos, cuando no logré ese propósito a la presidencia de la República, tuve, y ahí está registrado por la historia, un comportamiento democrático, es decir, la democracia requiere demócratas y no es fácil ser demócrata, es más fácil decirlo que plantarte cuando te toca a ti, aparte estar del lado que no obtuve el resultado esperado. Entonces, yo no me fui a hacer bloqueos, ni me fui a obstaculizar a los ciudadanos o a desconocer la voluntad en las urnas. Yo salí a reconocer e incluso estuve presente de manera inédita en una toma de protesta del Estado mexicano. Te comento esto porque los mexiquenses pueden contar con mi capacidad de interlocución, de defender nuestros intereses, pero sobre todo de construir estos acuerdos que nos surgen para realmente hacer del Estado de México la potencia que estamos llamados a ser y que vamos a hacer conjuntamente. Estamos platicando con Josefina Vázquez Mota aquí en Línea Directa. Josefina Vázquez Mota, cuando se habla del Estado de México se habla de un Estado sumamente rico, con enormes inversiones y desarrollo industrial en unas áreas, y todo otro sector que pues, se quedó atorado en lo que podríamos llamar estas áreas que les llaman marginadas y que yo diría pues, son parte de esta terrible realidad del espacio de desarrollo por un lado frente a aquel otro que se queda allí abandonado. ¿Cómo integrarlo? Porque hemos tenido una y otra administración, y sucede en muchos estados del país, sino que en la República en general, en donde cuando generas algún tipo de polo de desarrollo, se te queda la gente atrás. Lo viste en Cedesol, lo viste en la SEP, lo viste en otros lados. Hoy que quieres ser gobernador del Estado de México, ¿qué hay que hacer para evitar esto? Entiendo que esto trataría de ser una solución nacional, pero tú tienes que resolverlo a nivel del Estado de México. Mira, de entrada te diría al menos 3 cuestiones muy importantes. 1, romper la economía de los compadrazgos. Si rompemos esta economía de los compadrazgos, donde muy pocos se han quedado con mucho, vamos a poder tener incentivos para que la pequeña y la mediana empresa del Estado de México puedan fortalecerse y puedan ser parte no solamente de proveedores, estos corredores industriales, sino tener un desarrollo por sí mismos. En segundo lugar, hay vocaciones en el Estado de México que no hemos volteado a mirar. Por ejemplo, el turismo. Tenemos toda una ruta de haciendas, tenemos toda una historia, tenemos lugares bellísimos en el Estado de México que incluso son desconocidos para algunos mexiquenses y mucho más para el resto de los mexicanos o de los extranjeros. Y de manera muy importante es cómo logramos ir equilibrando este acompañamiento con política social, por ejemplo, reconociendo lo que tú señalas y que para mí yo lo pondría junto con la urgencia de Estado de Derecho en el problema más importante que debemos enfrentar, que es la gran desigualdad. Es decir, ves a un municipio como Metepec o Huixquilucan, que incluso dentro de ellos hay enormes contrastes, pero si lo ves por sí mismo y lo comparas con municipios como San José, donde todavía hay una comunidad indígena muy destacada, las brechas son enormes. Aquí es donde debemos aplicar la política social con subsidiariedad y incentivar muchísimo la capacidad a través de la educación. Si nosotros no logramos, por ejemplo, que la gran mayoría de las mujeres en el Estado de México tengan libertad económica, pues el tema incluso de la violencia, que es tan grave, va a ser muy difícil erradicarlo. Una mujer, cuando tenemos un ingreso, inmediatamente perdemos miedo. La razón por la cual una mujer que es violentada en su casa no se va en México, fundamentalmente, es porque no se va sin sus hijos, pero no tiene capacidad económica para llevarse a sus hijos y salir de ese hogar que los está amenazando todos los días. Entonces, te diría que tenemos que acabar con esa economía de compadrazgo, tenemos que desarrollar, incentivar esa pequeña y mediana empresa, las vocaciones que debemos definir en el Estado de México y, por supuesto, por ejemplo, es un dato pero muy revelador, el Estado de México solo participa en el 6% de las exportaciones totales del país. Fíjate, el estado más poblado, con la ubicación geográfica que tenemos, esto te habla de la baja competitividad y de todo lo que tenemos que replantearnos en el Estado de México.
pero lo que les quiero decir a los mexiquenses aquí en estas cámaras y aquí en este programa es que lo vamos a resolver y lo vamos a resolver muy bien, porque otros estados lo han hecho. La pregunta es, ¿y por qué nosotros no vamos a ser capaces de construirlo? El hecho de que tengas como una de tus adversarias a otra mujer, a Delfina Gómez, ¿te parece que es parte ya de un esquema, digamos, de mayor competencia, donde hay una participación mayor de mujeres? Yo siempre le voy a dar la bienvenida a la participación más amplia de las mujeres en cualquier campo, en la política, en los medios de comunicación, en el sector empresarial, porque aunque en la letra se habla de igualdad y equidad, en la realidad sabemos que esto no es cierto. Ahora, hay mujeres que también ocupan padrino. En mi caso no es así. En mi caso yo hablo por mí misma, aquí están mis ideas, aquí están mis hechos, aquí están mis actos, asumo la responsabilidad de ellos y hasta ahorita, como decía un cartón de Calderón en el periódico Reforma, pues ahí está Delfina y cada uno con sus padrinos, y aquí está Josefina. Y así es como yo me miro y así es como he construido la historia de mi vida. A ver, una campaña que tiene mucho lodo, porque dicen que para ganar una elección se necesita cierto dinero, por un lado, y por otro lado, pues golpear al adversario. El tema de pues, el descalificar al contrincante, ¿te parece que es en esta elección un elemento que hay que pues, tomar en cuenta y que es lo que puede definir el voto del ciudadano? Mira, yo creo que cuando hay un propósito de enlodar una elección, lo único que se está haciendo es tratar de inhibir la participación de quien está enlodando esta elección. Para mí una elección es mostrar los contrastes, que el ciudadano nos vea y que tome una decisión con base en la experiencia, en la trayectoria, en el conocimiento, en la certeza que le da cada una de estas opciones. Y los contrastes para mí no tienen que ver con enlodar a alguien más. Los contrastes para mí tienen que ver con señalar los hechos reales como los hemos puesto sobre la mesa. Yo no he hablado aquí de un solo hecho que no esté sustentado, no solamente en la realidad, sino no lo puedas encontrar en cualquier fuente seria de información. Yo no he puesto aquí sobre la mesa algo que no me haya dicho o exigido un mexiquense o que yo esté pidiendo que suceda en mi Estado de México. No, lo que sí lamento enormemente es este propósito de ensuciar al otro, que cuando se te acaban los argumentos y las ideas, lo único que te queda es la descalificación del contrario. Yo no apuesto a eso y no voy a ser parte de esta guerra sucia, que por cierto ha sido durísima contra mí. Josefina, finalmente no queremos mucho a los gobernadores porque muchas de las historias son terribles. ¿Quieres ser gobernador a pesar de eso? No, claro, voy a ser la gobernadora del Estado de México. Estoy preparada para encabezar esta alternancia, este cambio en la historia de México y de los mexiquenses. Y te lo digo también con entusiasmo, con pasión. Sé el compromiso que esto exige y estoy comprometida, no desde ahorita, sino desde que tomé esta determinación. Y los riesgos, Josefina, porque ya vimos a los gobernadores, ya viste lo que son capaces de hacer, todos, lo sé, de todos los colores. Lo sé, Erra, y por eso seré implacable conmigo misma, con mi equipo de colaboradores. Y reitero, termino como empecé. El Estado de Derecho será el Estado de México. Si nos portamos así y lo hacemos en consecuencia, entonces los resultados y sobre todo la nueva historia está por llegar. Gracias, Josefina Vázquez Mota. Fue Josefina Vázquez Mota aquí en Línea Directa.